Hablando de los objetivos de los estados financieros, oye, ¿cuál es el propósito de los estados financieros? ¿Para qué me van a servir? Como dice en la lámina que viene la NIF A3, le recomiendo mucho leer esa NIF. Es muy amena, muy fácil de entender y te da un impacto de, oye, ¿para quién estoy trabajando? Pues por lo menos que la información para la que estoy trabajando le sirva, ¿no? No nada más para que presente sus declaraciones. Que no digo que esté mal presentar declaraciones si le hacemos bien, pero no es lo único. Hay que repartir el tiempo entre todas las actividades y al final de cuentas las declaraciones ni la ve tu cliente, ¿no? Pero los estados financieros pudiera llegar a tener cierto interés. Lo que pretendo con estas 2 sesiones del taller de estados financieros es de que los estados financieros que han sido ignorados de manera categórica por los empresarios, porque ellos mismos dicen eso no es mi negocio, poco a poco los vayas tú motivando a leerlos, a entenderlos, a monitorearlos y de ahí sacar ideas para efectos de una mejora continua y monitoreo continuo. Importante, deben ser útiles para toma de decisiones de inversión. ¿Compro o no compro este activo? ¿Lo renuevo o no lo renuevo? ¿O le hago un mantenimiento mayor para ampliar su vida útil? ¿O de plano mejor cambiamos? Porque incluso algunos proveedores, como en el sector de los celulares, pues ya no te venden las partes por refacciones, sino te venden módulos completos o la tecnología. Las aplicaciones ya no corren en el anterior software. Ahora ya te venden el nuevo software con las nuevas aplicaciones. ¿Es injusto? Sí, pero es una forma de hacer negocios al final de cuentas. Ya decides tú si vas o no vas. O incluso te va a incentivar y decir, oye, pues yo creo que combinando los dos mundos puedo hacer un propio producto, pues ya viene la innovación como un emprendedor de ofrecer soluciones ante unas necesidades actuales, ¿no? Y eso es lo que hacen los empresarios, los emprendedores. Mi pregunta es si como contadores no podemos ser también emprendedores. También vamos a tomar decisiones si otorgamos créditos, mejor dicho, tomamos decisiones si somos sujetos de crédito de proveedores y acreedores. El crédito no es nada más el dinero que te dan, sino el tiempo con el cual tú puedes tener para poder enfrentar tus obligaciones. Algo importante también es evaluar la capacidad para generar ingresos, que esto te lo analiza mucho el banco. Oye, te voy a prestar, no nada más me interesa cuánto tienes por cobrar, cuánto tienes en el activo fijo, cuáles han sido tus ventas. Lo que me interesa es saber si puedes generar recursos suficientes para que tú sobrevivas, para que sigas como negocio en marcha y para que me pagues lo que me corresponde, ¿no? También es importante identificar los rendimientos, los recursos y sus rendimientos. Es evaluar la gestión de la administración. Ustedes saben que por obligación, por la Ley General de Sociedades Mercantiles, cada año se tiene que revisar la gestión de la administración del ejercicio inmediato anterior con un plazo máximo de abril. Y ahí tienes que presentar estados financieros para evaluar si la administración hizo o no hizo lo que le solicitaron los dueños, los accionistas, o si la administración de plano necesita un cambio, ¿no? Eso es una evaluación constante. Si bien tú no vas a evaluar la administración, luego me dice, oye, pero yo soy contador, formo parte de la administrativa, ¿no? Yo no te estoy hablando de tu función dentro de administración, ventas, producción. La administración es todo lo que conlleva a manejar el negocio, que todos los que participan forman parte de la administración, pero hay ciertas personas claves que toman decisiones y esas decisiones repercuten en un mejor negocio o en un peor negocio. He visto que hay muy buenas ideas, se van al traste por una mala administración o una muy buena administración de una idea mala, ¿no? Entonces todo puede generar un ingreso en los negocios. Y algo importante, oye, ¿puedo crecer o hasta ahí ya es mi límite? Ha habido negocios que empiezas con algo pequeño, vas incrementando poco a poco, vas mejorando poco a poco, pero al final de cuentas necesitas saber, ¿sigo o no sigo? Por ejemplo, lo que he visto últimamente, ¿no? Los restaurantes. Ha sido un hit durante los últimos 10 años y es un lugar muy pequeño. La pregunta es, ¿qué pasa si lo amplío? Porque tienes colas, te estás viendo mucha gente, tu demanda es excelente, terminas temprano. ¿Qué pasa si amplío? ¿Puedo generar más recursos o no? Tu idea o respuesta lógica sería, pues si tienes gente formada y si amplías tu capacidad, pues es obvio que vas a tener más. La pregunta es, ¿tienes qué te respalde para poder ofertarlo? ¿En qué tendrías que incurrir para poder ofertarlo? He visto negocios que chiquitos han sido un hitazo y cuando empezaron a expandirse, tronaron por la administración, porque entre más cosas tienes que ver, más complicado es, involucras a más gente, hay más gastos
y si no tienes una buena administración, pues el negocio se puede perder. Dentro de los objetivos hay que satisfacer las necesidades de información que necesitan las personas para hacerse un juicio respecto a qué, solvencia, que vamos a verlo mediante las razones financieras, tu estabilidad, lo que tienes te alcanza para cubrir lo que debes, liquidez, qué tan rápido generas flujo de efectivo, y aquí tenemos que separarlo por sectores. Si estamos hablando de un cine, pues el cine es altamente líquido, ¿no? Porque nadie entra a ver una película si no paga. Entonces siempre va a tener asegurado eso. Su riesgo no es de negocio, su riesgo es, oye, ¿qué nuevas películas voy a traer? ¿Cuántas salas? El confort de las salas. No sé si recuerden, el siglo pasado íbamos al cine y cabíamos en cantidad de personas. Incluso había intermedio, ¿no? ¿Para qué? Para que pudieras ir a la cafetería. Si te das cuenta, evalúa tu costo o tu gasto a fin de semana del cine. ¿Cuánto te cuesta la entrada y cuánto gastas de lo colateral? Palomitas, refrescos, tu paquete, y luego que están llamando a los niños con, pues llévate el vaso recordando la película, toda la mercadotecnia, y te vas a terminar diciendo, oye, carambas, por el cine me gasto tanto, pues ahora velo del otro lado. El objetivo es traerte con una cuota, vamos a llamarla accesible, que es la entrada, pero el negocio importante es todo lo que te vendo alrededor, ¿no? Esas decisiones, ¿cómo lo voy a tomar? Por medio de los estados financieros. No sé si recuerdan que antes los hoteles no existían los que le llaman City, los Express, los Junior. Si se dan cuenta, la diferencia es en cuanto al espacio de los cuartos, en cuanto a los muebles. Tú llegabas a los hoteles y tenías dos camas matrimoniales muy bonitas, lo que llaman los blancos excelentes, tu pantalla de pared a pared, y nada más ibas a hacer negocios, dormías y te ibas. Así que como Castro, ¿no? Comes y te vas. Entonces empezaron a ver evolución. Oye, ¿es rentable mi negocio como hotel, sí o no? Para poder tener esta tarifa, pues necesito cubrir todos estos gastos, y nos empezaron a dar cuenta, oye, como que no está saliendo la cuenta, mi mercado es distinto, hasta eso. Los hoteles se ponen en zonas específicas viendo el mercado. Si estamos hablando de atraer turistas, lo que busca el turista es estar más tiempo fuera del hotel, pero cuando regrese tener confort. Si tú estás hablando de un lugar donde van a hacer negocios, lo importante para el empresario es con que tengas dónde dormir, dónde bañarte, y además los viajes son de un solo día, es decir, nada más pasas una noche, pues yo no necesito tanta comodidad, y la tarifa pues, obviamente tiene que ser accesible a mis expectativas. Es por eso que los hoteles empezaron a reducirse, que ya llegas a un hotel y luego llego yo y me siento deprimido, ¿no? Pues como las casas de interés social. Ves hacia allá y está el baño, ves hacia allá está la sala, ves hacia allá está el comedor y ves hacia atrás está la recámara, ¿no? Nada más que tú te muevas, tienes paredes por todos lados, pero eso no te interesa. Tú nada más tienes tiempo para descansar, bañarte y salir a tu nueva jornada. Todo eso será a través de revisión, análisis de la información financiera, ¿de acuerdo? Eficacia operativa, oye, estoy siendo rentable o puedo restringir más los costos, porque hemos visto que, oye, no me alcanza el dinero, reduce costos, y a veces le afectas a la calidad. Y a lo mejor no era el problema de la reducción de costos, sino el control de suministros, tu canal de distribución. Oye, ¿tengo un transporte interno o me conviene más rentar con un externo que son fletes? ¿Qué riesgos tengo con los fleteros? De que se pierda mercancía, de que no me respondan, de que no vengan, de que su equipo sea muy viejito, y para ellos es rentable, sigue sacando jugo, pero para mí genera que o se descompone el camino, no cumplo con mi cliente. Por ejemplo, cadenas como Walmart, que es un monstruito, te dicen, incluso tú como proveedor, aunque sea un flete, o sea, un servicio de transporte de carga que es externo a ti, Walmart te pide que tú revises la caja, que no tenga ningún problema, que contamine el producto que están trasladando. Entonces, esas son tomas de decisiones de negocio, ¿con base en qué? Con análisis que vamos a proveer nosotros como contadores por medio de los estados financieros. Tu riesgo financiero, oye, ¿estás apalancado o no? Y al hablar de apalancamiento, ¿te están prestando o no? ¿Cuál es tu costo financiero por ese dinero que no es tuyo? He visto que hay muchas corrientes, hablando de financieras, hablando de negocios, no hay una regla estricta de que o sigues así y te va bien, y si no la sigues te va mal.
Depende ya de muchos factores que tienes que ir manejando en el día a día. Pero una tendencia es de que no hay mejor negocio que el que genera utilidades con dinero de un tercero. Es decir, estar más apalancado, que aporten más los terceros que lo que yo. Y eso lo ves en tu balance general, que sea el pasivo sea mayor que tu capital contable. Sin embargo, depende del negocio, porque va a llegar un momento en que tengas problemas para poder enfrentarlo, y como le debes tanto, pues le debes tanto que hasta el negocio le vas a tener que entregar. Hay que ir equilibrando, hay que ir analizando esas posiciones desde tus propias circunstancias, de las propias características del negocio, la región en donde estás. Yo siempre digo, oye, McDonald's es un negociazo, ¿están de acuerdo? Porque siempre va a haber niños que son los que nos jalan a los adultos a ese lugar. No creo que haya un adulto que le guste las hamburguesas de McDonald's por gusto propio. Pero, bueno, los puede haber, ¿no? Sin embargo, si pones un McDonald's en la Sierra de Oaxaca, eso no es negocio. ¿Por qué? Porque las costumbres son totalmente distintas. Entonces, depende de los sectores, ¿no? No te vas a poner a vender paletas en Monterrey en invierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que movernos a las regiones calientes. A eso me refiero en cuanto a tipo de servicios, de productos, de regiones. Una empresa que puede ser transnacional no va a vender, por ejemplo, pan en zonas calientes, no va a ser lo mismo que en zonas frías, ¿no? Que donde lo primero que desayunamos es nuestro café con nuestro pancito, ¿no? Rentabilidad, oye, ¿es rentable el negocio o no? ¿Le invierto o no le invierto? ¿Va a ser negocio, sí o no? ¿Y eso cómo lo podemos ver? Por medio de los estados financieros. Mario Mendoza Martínez, Los Cabos, Baja California Sur, un saludo hasta esa bella región, gracias por acompañarnos. Me pregunta, ¿por qué el estado de variaciones en el capital no aplica para empresas no lucrativas? Excelente pregunta, gracias por comentarla. Nada más, aquí una acotación, se llamaba estado de variaciones, pero actualmente es el estado de cambios en el capital contable. ¿Recuerdas que la diferencia que comentaba entre entidades lucrativas y las no lucrativas es que las lucrativas buscan una retribución a sus accionistas? ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto ya ganaste por operar el negocio y cuánto te puedes llevar? Y ese es el estado de cambios en el capital contable que te lo va a reflejar. Lo que aportaste, lo que ganaste y lo que tienes disponible para que te lo puedas retirar. Independientemente de la COFIN, ¿no? La COFIN es para saber si contribuyes o no contribuyes con el erario público, más o menos, pero si ya generas utilidades te la puedes llevar. Como una entidad no lucrativa no tiene el propósito de devolver dineros a quien aportó su inversión inicial, es por ahí que ya no aplica a las entidades no lucrativas. Entidad no lucrativa te vas a dedicar a otra cosa. Si bien es cierto que va a haber aportaciones al patrimonio y va a haber generación de utilidades en las entidades lucrativas, lo que hace la norma es, como mi propósito no es lucrar, no aplicas el estado de cambios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el estado de actividades vamos a hacer lo que yo le llamo la combinación de los dos. Para efectos de entidades lucrativas, tienes el estado de resultados que genera o que muestra tu desempeño para hacer negocios y el estado de cambios que le informas a los dueños cómo ha ido los movimientos de su participación. En el estado y son dos estados financieros distintos, en las entidades con propósitos no lucrativos, vas a tener el estado de actividades que inicia con sus ingresos, costos y gastos, para llegar a un cambio del patrimonio neto, le vas a agregar tu patrimonio inicial para llegar al patrimonio final. Esos movimientos de patrimonio es como si fuera el estado de cambios, pero está incluido en un solo estado. ¿Qué generaste en el año? ¿Cuánto habías generado al año anterior? ¿Cuánto es lo que realmente tienes tú como patrimonio? Es por eso que para efecto de entidades no lucrativas no se aplica el estado de cambios en el capital contable. Bien, hablando de riesgos, las normas contables han evolucionado y hablamos mucho de riesgos. Si tú tuvieras oportunidad de leer libros de finanzas, que te recomiendo mucho porque va a ser un choque tremendo con lo que hemos aprendido. Cuando hablamos de finanzas, tiene un enfoque muy distinto al registro contable y muy distinto al cumplimiento de obligaciones fiscales, pero todos en conjunto forman parte del negocio y tienes que aprender los diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo ahorita estoy cursando la maestría en finanzas y me hizo un problema existencial, vamos a poder decirlo, el tema de la depreciación. Los financieros dicen, oye, ¿qué es la depreciación? Y tú podrías contestar, pues es el MOI por la tasa de que establece el impuesto sobre la renta, ¿no? Eso es deducción de inversiones. Bueno, también. La depreciación es aplicarle al costo de adquisición menos su valor residual
Eso, sabe, el monto depreciable lo vas a distribuir entre la vida útil, que son los años en que vas a generar ingresos, y te da la depreciación. Y te dice el financiero, para mí la depreciación es el dinero que vas a tener que invertir por el uso y desgaste natural por su uso del activo fijo, el dinero que vas a tener que estar empezando a guardar para que para cuando el activo deje de ser útil, ya tengas capital suficiente para sustituirlo. ¿Te imaginas? Una palabra, conceptos distintos y todos con un enfoque en el propio negocio. Todo depende del mismo negocio. Entonces necesitamos ampliar nuestros horizontes conceptuales de aplicación de todo lo que vayas a saber. No solamente tienes que hablar de impuestos, no solamente tienes que hablar de contabilidad, tienes que hablar de negocios, de comercio exterior, de medidas ambientales, que también las empresas, si estás en un sector manufacturero, los aspectos ambientales son importantes para la toma de decisiones. Es decir, tienes que volverte como parte del negocio. Debes dejar el escritorio, la computadora. Yo les digo que siempre me regañan, oye, contador, nunca te encuentro en tu lugar. Digo, en primera, no inventes. Con el celular me encuentras en cualquier lado y en cualquier momento, ¿no? Pero en segunda, yo soy el contador de piso. Necesito ver todos los días qué está pasando para cuando lleguen los documentos, llegue la información, sepa qué está ocurriendo y haya congruencia entre lo que yo presento como información financiera con lo que los demás están viendo en el día a día del trabajo. Y regresando al tema de riesgos, para efectos de auditoría, la auditoría ya no se basa en revisar tus comprobantes. Hablando de auditoría para efectos de opinión de estados financieros, no para efectos fiscales, que también está tomando ciertos elementos, ya evolucionó la autoridad y que vamos a tocar en la segunda sesión un poquito sobre eso. Riesgo es algo que puede generar un problema en tu negocio. Y aquí te habla la NIF A3 sobre los riesgos de mercado, el riesgo cambiario. Como te decía hace unos momentos, si la fluctuación de la moneda extranjera que estás manejando, dólar, ¿cuáles son las más fuertes? Hablando de negocios con México, está el dólar, está el euro, están los yuanes, que es la moneda china, ¿no? Porque como están en constante conflicto, no sé si han dado cuenta que el mercado asiático está quitándole mucha presencia de Estados Unidos y Europa, y las materias primas prácticamente vienen de Asia. Alguien se ha dormido en sus laureles y prácticamente todos dependemos de Asia. Imagínense cuánto tiempo tarda de China a México los insumos para hacer un producto y atender una demanda que me está solicitando el cliente. Si esos tiempos se complican, no voy a poder llegar a mi cliente, ¿no? O puedo llegar tarde y después puedo perder el negocio. Incluso muchos empresarios mexicanos están tratando de evolucionar para que lo que hace China lo hagamos aquí. Si ellos pueden, cualquiera puede. Tasa de interés. Ustedes han visto que la TIE, que es la tasa de referencia para establecer la tasa de interés en préstamos bancarios, ha ido en crecimiento. Yo recuerdo que en el 2015 la TIE estaba a 3.5, ahora está a más de 7 puntos. Y el interés te va a solicitar el banco, págame esos 7 más ciertos puntos. Esos puntos adicionales dependen de tu situación financiera. Si ven que no generas mucho recurso, te va a costar más. Si ven que eres rentable, te va a costar menos. Y esa es la importancia de generar una contabilidad con base, apoyándote en las normas de información financiera, pero con el enfoque de negocio. Si presenta estados financieros con base en lo fiscal, créeme que el analista va a entender un negocio totalmente distinto al que le has contado. Y eso te lo puedo decir de primera mano porque es prácticamente he platicado con analistas de todos los bancos y tiene un enfoque muy interesante. He aprendido muchísimo de ellos. Incluso uno trabajó en Banamex durante 20 años y sabía de finanzas y de contabilidad más que nosotros. Y eso fue enriquecedor, ¿no? Y obviamente si tienes un riesgo de precios, si te puedes salir de mercado, si no. Hay muchos productos que por su propia naturaleza tú subes el precio y ahí van. No sé si han visto la coca, ahora ya la vi en las maquinitas que ya cuesta 14 pesos una coca de 600 mililitros. ¿Va a bajar el consumo? Incluso esos 14 pesos ya incluye el IEPS, que están incluidos para hacer que nosotros no nos suicidemos de manera lenta, ¿no? Es decir, que no estamos consumiendo esos productos que nos va a hacer a la larga mucho daño. Pero hay productos en que un ligero incremento de un 0.1% puede hacer que se salga del mercado. Y ese riesgo puede conllevar a que se pueda incluso hasta perder el propio negocio, ¿no? Recortarse. Que es lo que está pasando con Volkswagen últimamente, con tantos escándalos y con tanto problema en el sector automotriz que en México le está pegando el Tratado de Libre Comercio que no se ha terminado de firmar
y que ustedes saben que va a necesitar más componentes de Estados Unidos que de México, pues va a haber una reducción. Yo lo veo aquí en Volkswagen en Puebla. Se están reduciendo, pretenden no reducir las plazas a los trabajadores, sino las jornadas de trabajo, sus paros técnicos. Es una forma de salir a flote sin dañar mucho a la sociedad, pero estamos hablando de un mercado libre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a ver con muchos factores, no estamos aislados. También tiene riesgos de crédito, incluso la NIF C3, que te habla de cuentas por cobrar, que te comentaba, ha evolucionado de cuentas por cobrar a instrumentos financieros por cobrar. Ya surge una nueva NIF, que es la NIF C16, que te habla del riesgo crediticio. Dice, riesgo crediticio, eso suena a bancos, ¿no? Pues sí, uno de tus riesgos cuando montas un negocio es que vendas. ¿Estamos de acuerdo? Es tu riesgo de si vendes, pega o no pega, vendes o no vendes. Ya que estás vendiendo, vino otro riesgo. Oye, te están pidiendo crédito porque en época de crisis el flujo de efectivo está restringido, es muy poco. Entonces necesitas crédito. Entonces, tu riesgo va a ser de que le prestes. ¿Cuál va a ser el riesgo? Pues que no te pague en tiempo y forma. ¿Por qué? Con base en lo que tú vas a dar de tiempo para que te paguen, debes establecer el tiempo que te deben dar para tú pagar. ¿De acuerdo? Porque los pagos salen de lo que tú cobras. Eso es hacer negocio, ¿estamos de acuerdo? Si ese riesgo de crédito le estás vendiendo a un sector en donde está muy complicado, pues entonces tienes que ir administrando de ciertas formas para que lo que vendas lo cobres. El ciclo es desde que obtienes un pedido del cliente hasta que el dinero está en bancos. Y de ahí va a haber pasos intermedios. Compra del inventario, producción, venta y recuperación de la cartera, ¿no? Todo eso forma parte de un ciclo operativo de negocios. Por lo tanto, el riesgo de crédito es altamente importante. El riesgo de liquidez, pues tienes muchas cuentas por cobrar, muchas cuentas por pagar, tienes un activo impresionante, tienes un producto que se mueve, pero no estás generando dinero. Tienes que estar pidiendo prestado porque todo está invertido, ¿de acuerdo? O riesgo en flujo de efectivo. Oye, necesito pagar ahorita, como el clásico, ¿no? Pues sí tengo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque está invertido. Hasta para decisiones de cuánto vas a invertir, si inviertes excedente o si inviertes todo, si lo inviertes a la vista, si lo inviertes a un plazo determinado, todo eso lo vas a tomar con base en la información que te generen los estados financieros. Es muy común que sigamos metidos en que si es obligatorio o no las cosas contables para hacerlos. La verdad no lo entiendo, pero más bien lo entiendo, pero no lo comparto. Por eso pregunto, oye, ¿los estados financieros son obligatorios, sí o no? Si aplicas normas de información financiera, estás obligado porque tienes que reportar al usuario información financiera. Pero si no hay ninguna repercusión, pues ni las hago, ¿no? Es por eso que te traigo a la mente es el artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en su apartado B, fracción sexta, te establece la obligación para efectos fiscales de preparar los estados financieros.